Hola amigos. Antes de entrar en detalles de operaciones militares en sí, hoy tenemos varias declaraciones que dicen bien a las claras que la guerra ha cogido velocidad de crucero y de que ya no hay quien la pare. Incluso aunque los políticos de la Unión Europea en una completa e inútil hipocresía como es el caso de Macron, que ahora nos sale diciendo que hay que sentarse en la mesa con Putin para negociar una paz justa con Rusia. Cuando resulta que sus acciones dicen lo contrario, lo dicho a menudo. Esta gente aparte de no saber ni por dónde sale el sol, y en estos momentos no tienen ni puta idea de lo que habría que hacer para arreglar el mundo, cada una de las cabezas de la hidra, dice la primera chorrada que se le ocurre, suelta su originalidad y se queda tan ancho. Hoy una de esas cabezas nos ha dicho que la guerra es imparable. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, hablando en una conferencia de prensa en Berlín el 10 de noviembre de 2023, ha dicho que la victoria rusa es una tragedia. Si Moscú toma ventaja en el conflicto con Kiev, el bloque liderado por Estados Unidos sería más vulnerable, dice Jens Stoltenberg. La victoria de Rusia en el conflicto con Ucrania afectaría también a la seguridad de la OTAN, dijo el viernes a los periodistas el secretario general del bloque liderado por Estados Unidos. Por lo tanto, la OTAN seguirá apoyando a Kiev con armas y municiones para evitar un resultado tan peligroso, añadió. Washington y sus aliados y socios están apoyando a Ucrania no solo porque estuvieron de acuerdo en varias reuniones, sino también porque nos interesa hacerlo, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius en Berlín. Tenemos que recordar y comprender que si el presidente Vladimir Putin gana en Ucrania, es una tragedia para los ucranianos, pero también es peligroso para nosotros, dijo Stoltenberg, afirmando que un triunfo ruso alentaría a los líderes autoritarios a usar la fuerza y violar el derecho internacional para conseguir lo que quieren. Eso nos hará más vulnerables, dijo Stoltenberg, añadiendo que estaba confiado en que América del Norte y Europa juntas seguirán apoyando a Ucrania y que esa era la única manera de lograr una solución pacífica negociada a este conflicto. Sabemos que cuanto más fuerte sea Ucrania en el campo de batalla, más fuerte será su mano en la mesa de negociaciones, dijo Stoltenberg. Sus comentarios se produjeron cuando el Pentágono advirtió que la ayuda militar a Kiev estaba a punto de agotarse, si los legisladores estadounidenses no aprobaban un nuevo paquete de financiación para Ucrania. Kiev ha descartado en repetidas ocasiones cualquier conversación con Moscú, exigiendo una retirada completa de las tropas rusas de todos los territorios que Ucrania reclama como propios. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiteró esta exigencia en una entrevista con Reuters esta semana, añadiendo que Kiev continuaría la lucha incluso sin la ayuda estadounidense, si fuera necesario. Zelensky ha negado los informes de algunos medios de comunicación de que los partidarios occidentales de Ucrania supuestamente alentaron a Kiev a entablar negociaciones de paz con Moscú. Esto no va a suceder, dijo la semana pasada, durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. En octubre de 2022, Zelensky firmó un decreto que prohibía a Ucrania mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia ha manifestado repetidamente su disposición a entablar negociaciones con Kiev, pero ha insistido en que dichas conversaciones deberían tener en cuenta los intereses de seguridad de Moscú y la realidad sobre el terreno. En el otoño de 2022, 4 antiguos territorios ucranianos, incluidas las 2 repúblicas de Donbass, se unieron oficialmente a Rusia, tras una serie de referendos. Kiev declaró que los votos fueron una farsa y ha tratado de recuperar el control de los 4 territorios, así como de Crimea, que se unió a Rusia en 2014 tras otro referéndum. Todo esto demuestra que en la OTAN ya nadie sabe quién lleva las riendas, ya que Estados Unidos empieza a tener problemas para controlarla, y cómo se va a volcar para evitar la derrota de Israel, a Ucrania la puede dar por perdida. Esto deja a la Unión Europea, con los pañales humedecidos, sin saber por dónde tirar, pero que a buen seguro su instinto, al igual que el del escorpión, le dirá que tire por el camino de evitar al precio que sea que Rusia gane la guerra y se quede con Ucrania. En el lado ruso, tenemos varias declaraciones importantes,
y desde luego las únicas con la suficiente carga de realidad como para que nos hagamos una mejor composición del lugar. Se trata de unas declaraciones del editor en jefe de Rusia en Asuntos Globales, presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, y director de investigación del Club Internacional de Discusión Valdai, Fyodor Lukyanov, que ha dicho que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, y describe incluso su posible desarrollo. Dice que el próximo acto de la triste trilogía será un conflicto disperso pero largo. El cliché periodístico de que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha ha circulado a menudo en una publicación u otra durante décadas. De hecho, desde principios del siglo XXI, cuando Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre de 2001, la gente ha estado hablando de un choque de civilizaciones como una nueva forma de conflicto global. Luego, sin embargo, la guerra contra el terrorismo declarada por Washington se estancó en Oriente Medio y desapareció la guerra mundial por completo de la agenda. En cambio, la vieja y buena rivalidad entre los países principales fue revivida gradualmente, primero en las esferas política, propagandística y económica, pero con un elemento militar y de fuerza cada vez más pronunciado. Esto fue acompañado de advertencias sobre el riesgo de una tercera guerra mundial en el sentido clásico del siglo pasado. Sin embargo, estas consideraciones siguen siendo teóricas. Hoy en día, la idea de una tercera guerra mundial es insondable. Sin embargo, una situación similar a la Primera y Segunda Guerra Mundial parece inadmisible a finales del primer cuarto del siglo XXI. Aunque algunos comentaristas ven características similares en el conflicto armado en Ucrania, sin embargo, estructuralmente la situación es muy diferente. La presencia de armas nucleares en manos de los principales actores del mundo, y una gama muy compleja de actores importantes y diversos en la política internacional descarta, y hace muy improbable, una colisión frontal entre las principales potencias o sus bloques, como fue el caso en el último siglo. Sin embargo, los cambios que se están produciendo en la escena mundial y en el equilibrio de poder son tan graves, que son dignos de un enfrentamiento a la escala de una guerra mundial. En el pasado, esos cambios han dado lugar a importantes enfrentamientos militares. Sin embargo, ahora la guerra mundial, de la que algunos hablan repetidamente, es una cadena de enfrentamientos grandes pero localizados, cada uno de los cuales involucra de una manera u otra a los principales actores, y a equilibrios a punto de desbordarse de la zona original, y está indirectamente relacionado con otros focos de inestabilidad. Esta secuencia de acontecimientos militares comenzó con los conflictos de Oriente Medio de la última década, Yemen y Siria, continuó en Ucrania desde 2014, luego en el Cáucaso Sur y ahora en Palestina. Es evidente que es demasiado pronto para poner fin a esta lista. El fin del status quo significa que el mundo entrará en un largo periodo de agitación. Colegas internacionales ya han señalado que en el contexto de la desaparición de marcos y limitaciones anteriores, el declive mismo del orden mundial, que ahora parece ser universalmente reconocido, conflictos y disputas latentes están casi inevitablemente resurgiendo. Lo que había sido frenado por los acuerdos preexistentes está estallando. En principio todo es bastante tradicional, así fue antes y así será después. La ideologización de la política mundial en el siglo XX, significó que el final de ese periodo político fuera muy ideológico en sí mismo. Ha triunfado la visión de que la humanidad ha encontrado el modelo político óptimo, que pasará página de confrontaciones anteriores. Solo así se explica, por ejemplo, la creencia de que los contornos de las fronteras estatales no cambiarán en el siglo XXI, o solo de común acuerdo, porque así se ha decidido y establecido. Sin embargo, la experiencia histórica de Europa y otros continentes en cada periodo histórico, no respalda tal suposición. Las fronteras siempre han cambiado fundamentalmente. Y los cambios en el equilibrio de poder y oportunidades inevitablemente dan lugar al deseo de mover las fronteras territoriales. He aquí, porque la continuidad de Israel no está garantizada a largo plazo. Otra cosa es que la importancia de los territorios es diferente ahora que en el pasado. El control directo de determinados espacios puede tener ahora más costes que beneficios, mientras que la influencia indirecta es mucho más efectiva. Aunque vale la pena señalar que hace 15 o 20 años, en el apogeo de la globalización económica y política,
A menudo se argumentaba que, en un mundo plano totalmente interconectado, la proximidad geográfica y material ya no importaba. La pandemia fue el primer y más claro argumento en contra de este enfoque. La actual cadena de crisis ha obligado a regresar a ideas más clásicas sobre el papel de la subordinación entre lo regional y lo global. La desaparición del status quo significa que el mundo ha entrado en un largo periodo de agitación en el que aún no se han establecido nuevos marcos, y no está claro cuándo lo serán, y los antiguos ya no funcionan. El fin formal de la era del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y que Rusia se ha retirado del mismo, los demás países han anunciado la suspensión de su participación, es un ejemplo del desmantelamiento de las instituciones existentes. La intensidad sin precedentes de la ola de ataques a las Naciones Unidas por todos lados es un ataque al principal bastión del orden mundial establecido después de 1945. Es probable que la actual Tercera Guerra Mundial dure un largo periodo de tiempo y esté dispersa en términos de ubicaciones, pero en base a sus resultados, y habrá algunos, surgirá una estructura diferente de organizaciones internacionales. Este es siempre el caso. Esto no significa que las Naciones Unidas, por ejemplo, vayan a desaparecer, pero definitivamente habrá una profunda corrección de los principios sobre los que opera. Después de escuchar a Jens Stoltenberg, no me queda menos que reconocer que el baño de realidad y cordura analítica de Fyodor Lukyanov deja a los políticos occidentales y dirigentes de la OTAN a la altura del barro. Seguramente Fyodor Lukyanov no ha querido introducir en su reflexión el término de lo imprevisto pero probable, para no alarmar al personal más de lo debido. Él habla de una tercera guerra mundial dispersa en varios frentes, que seguramente redibujará fronteras y sociedades. Solo insinúa ligeramente la lucha de clases del siglo XX al mencionar la ideologización de dicho siglo. Pero en estos momentos la lucha de clases bajo mi punto de vista ha adquirido un protagonismo que posiblemente ha sobrepasado la del siglo XX, porque el factor Internet ha cambiado una era. Ahora el mundo, a pesar de la batalla que las sátrapas élites burguesas están dando en Internet, que están sacando a sus batallones de nazis a crear una posverdad, creo que es una batalla que a nivel global tienen perdida. Ahora todo lo que han venido a definir con el término surglobal, no es otra cosa que las sociedades que están colonizadas y machacadas por el capitalismo y sus élites millonarias, están hartas de siglos de subyugación. Ahora tienen el amparo de naciones como Rusia, China y sus aliados que ya no van a permitir que los ejércitos nazis del colonialismo como es la OTAN, impongan en el mundo cómo tenemos que vivir bajo su yugo. Creo que hemos entrado de lleno en el siglo en que los millonarios serán declarados fuera de la ley, y sus fortunas confiscadas en beneficio de la comunidad. Cuando he hablado de que Fyodor Lukyanov no habrá querido meter términos imprevistos pero muy probables en su reflexión, de la Tercera Guerra Mundial que él define, me refería a que bajo mi punto de vista, esta circunstancia yo casi la veo imposible de evitar. Me refiero a que desembocará en una guerra nuclear, lo veo así, porque estas élites junto a sus hombres de paja que son los dirigentes políticos del sistema capitalista, saben que perder esta guerra contra Rusia y el sur global supondría su desaparición como especie colonizadora dominante, se la juegan y van a ir a por todas, tal como expresa en sus declaraciones Jens Stoltenberg. Porque en sus subconscientes se ha instalado un mecanismo que no les permite admitir siquiera que Rusia salga victoriosa. Eso inevitablemente les llevará tarde o temprano a apretar el botón nuclear en algún momento de desesperación de alguna de las cabezas de la hidra. Están cada día más nerviosos, y como dije ayer, están activando la quinta columna en Rusia, y ya les da igual arre, queso. Hoy por ejemplo han descarrilado 19 vagones de un tren en una región de Rusia, y Rusia ha vuelto a atacar la capital Kiev. Rusia a su vez ha alertado del peligro que supone para millones de personas la amenaza de atacar centrales nucleares, pero a esta gente les da igual. En Ucrania existe una situación difícil con el almacenamiento de residuos radiactivos. La situación con el almacenamiento de residuos radiactivos se está volviendo terrible y puede provocar un desastre medioambiental. Sobre esto advirtió la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Subrayó que en la planta química de Dnipropetrovsk,
se generan desechos del procesamiento de minerales de uranio y son una fuente peligrosa de contaminación ambiental. En la ciudad de Kamenskoye, antes de Prudserfinsk, ya hay 42 millones de toneladas. Existe el riesgo de que millones de toneladas de residuos lleguen al Dnieper y a las aguas subterráneas debido a la posible erosión de la presa de una de las instalaciones de almacenamiento situada a 800 metros del río. En el territorio de la planta y fuera de ella, se encuentran varias instalaciones de almacenamiento y talleres para la producción de óxido de uranio, cuya superficie es de aproximadamente 600 hectáreas, añadió Zaharova. Según ella, alrededor de 14 toneladas de polvo radiactivo se esparcen por los alrededores y acaban en tierras agrícolas. María Zaharova acusó a Kiev y de rebote a la OTAN de no financiar lo suficiente para garantizar la seguridad medioambiental en las fábricas. Esto podría provocar un desastre no solo en Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.